Existe una guerra en curso ahora mismo, una guerra real, con misiles, con ciudades bombardeadas, con líderes asesinados, con cientos de miles de personas sin saber si mañana habrá agua, luz o comunicación. Y sin embargo, la mayoría de la gente que sigue las noticias todos los días tiene una imagen de ese conflicto que es incompleta, fragmentada y en varios aspectos directamente falsa. No porque los periodistas sean malos, no porque haya una conspiración global, sino porque hay fuerzas muy concretas, con nombres y direcciones, que controlan activamente lo que se publica, lo que se filma y lo que llega a las pantallas del mundo. Creemos que vivimos en la era de la información. Llevamos un computador en el bolsillo. Tenemos acceso a miles de canales, millones de páginas web, transmisiones en vivo desde cualquier rincón del planeta. Nos sentimos informados, sentimos que sabemos lo que pasa. Esa es exactamente la trampa, porque cuando una guerra tiene esta magnitud, los gobiernos no necesitan borrar las noticias, solo necesitan controlar el flujo, decidir qué imagen circula y cuál no, qué número se reporta y cuál se silencia, qué versión del ataque queda registrada y cuál muere en el borrador. En este video vamos a abrir 4 puertas que los grandes medios prefieren mantener cerradas. Vamos a hablar de lo que ocurre dentro de Irán sin Internet, de la censura militar israelí que bloqueó más de 1000 artículos en un solo año, de un país árabe que disparó sus propias armas para defender a Israel sin que casi nadie lo note, y de una advertencia de 72 horas que convierte la narrativa oficial de ataque sorpresa en algo mucho más complicado. No son teorías, son hechos documentados. Lo que cambia cuando los juntas en el mismo lugar es la imagen completa de una guerra que el mundo cree conocer, pero que en realidad apenas ha visto. Empecemos. Hecho número 1. Irán apagó la luz informativa para 90 millones de personas. Cuando los misiles de Estados Unidos e Israel golpearon Teherán en la madrugada del 28 de febrero de 2026 y mataron al líder supremo Ali Khamenei, junto con docenas de comandantes militares en las primeras horas del conflicto, ocurrió algo que los medios internacionales mencionaron en una línea al pie de página, como si fuera un dato técnico menor. El gobierno iraní cortó el acceso a Internet global para toda su población. No para una ciudad, no para una región, para 90 millones de personas de golpe. Piensa en lo que eso significa. No en términos abstractos, en términos concretos, humanos. 90 millones de personas que de un momento a otro no podían saber qué había pasado. No podían llamar a familiares en otras ciudades. No podían buscar información sobre los bombardeos. No podían saber si el hospital más cercano seguía en pie o había sido alcanzado. No podían enviar fotos de los cráteres en sus calles. No podían gritar al mundo lo que estaban viviendo. El silencio no fue un accidente. Fue una decisión de política gubernamental ejecutada en minutos. ¿Por qué hacen esto? La respuesta oficial iraní es siempre la misma: seguridad nacional. El Ministerio de Inteligencia publicó comunicados advirtiendo que ciudadanos iraníes estaban fotografiando los puntos de impacto de los misiles y enviando esas imágenes a redes satelitales terroristas y páginas web en el exterior. Los llamaron la quinta columna del régimen sionista. Anunciaron penas severas para quien compartiera evidencia de los bombardeos y apagaron la red antes de que la mayoría de la gente pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando. El resultado es algo que los periodistas que cubren el conflicto reconocen en privado como uno de sus mayores problemas. No sabemos qué está pasando dentro de Irán. Los números de bajas civiles que circulan en los medios internacionales provienen de la Cruz Roja iraní, que depende del Estado. Las imágenes de destrucción que aparecen en las noticias son las que el gobierno iraní decide mostrar.
Los testimonios de supervivientes son los que logran filtrarse a través de conexiones satelitales domésticas que las autoridades intentan bloquear con señales de interferencia desde antes del comienzo de la guerra. Esto no es un detalle menor, es el corazón del problema informativo. Cuando Al Jazeera reporta que 130 ciudades iraníes han sido atacadas y que las autoridades iranias hablan de más de 500 bajas, esos números son lo único que tenemos, porque no hay periodistas extranjeros en el territorio, no hay imágenes independientes de los daños y no hay manera de verificar nada desde afuera. Y cuando el gobierno israelí publica sus propias cifras sobre el éxito de sus operaciones, también opera en el vacío, porque el vacío informativo beneficia a todos los que prefieren que no haya testigos. La tecnología que permite este tipo de apagón es real, sofisticada y está siendo perfeccionada. Irán lleva años practicándolo. Durante las protestas masivas de enero de 2026, cuando las fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes en una sola semana, el Internet ya había sido cortado en varias regiones. El apagón de guerra de 2026 fue simplemente la versión más completa y duradera de algo que el régimen iraní ya había normalizado como herramienta de control. El mundo lo critica en los comunicados de organismos internacionales. Y después sigue hablando de la guerra como si tuviera información completa sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. No la tiene. Nadie la tiene. Y eso debería cambiar completamente cómo interpretamos cada titular, cada cifra, cada declaración que proviene de ese conflicto. Hecho número 2. Israel tiene un censor militar que borró más de 1000 artículos en un año. Hay una frase que aparece en los despachos de los corresponsales internacionales que cubren Israel y que la mayoría de los lectores pasan por alto porque suena burocrática. Sujeto a censura militar. En los grandes medios de habla inglesa aparece como una nota al pie. En las transmisiones en vivo la mencionan de pasada. Pero detrás de esas 3 palabras hay una institución con décadas de historia, poder legal pleno y la capacidad de bloquear cualquier noticia que considere una amenaza para la seguridad del Estado. El censor militar israelí existe desde antes de que el Estado de Israel exista. Su origen es la legislación británica del Mandato de Palestina de 1945, que estableció restricciones a la prensa en el territorio. Cuando Israel fue fundado en 1948, esa legislación fue incorporada al derecho israelí y el censor quedó como una institución permanente, con poder para detener la publicación de cualquier artículo que a su juicio pusiera en riesgo la seguridad nacional. Lo que no era un poder excepcional, se convirtió en uno de los mecanismos de control de información más sofisticados de cualquier democracia occidental. La Brigada General Kobi Mandelblit, quien dirige esa oficina, emitió en junio de 2025 una circular titulada León en Ascenso, directrices del censor de las FDI para la cobertura mediática del ataque al frente doméstico israelí. En ese documento instruyó a editores y periodistas a tomar medidas estrictas al reportar el impacto de los ataques iraníes en territorio israelí. Les prohibió publicar imágenes o datos que pudieran revelar posiciones de ataque, operaciones de defensa aérea o evaluaciones de daños que, según el censor, pudieran asistir al enemigo. Cualquier artículo que tocara esos temas debía ser enviado al censor antes de ser publicado, y el censor tenía poder para bloquearlo completamente. Esto ya pasaba antes de la guerra con Irán. Entre mayo de 2024 y el inicio del conflicto abierto, según la revista israelí-palestina Más 972, hubo un aumento sin precedentes en las intervenciones de censura durante la guerra en Gaza. El censor
bloqueó completamente 1.635 artículos y aplicó restricciones parciales a otros 6.265. Esos son números de un solo año, en una sola democracia que el mundo suele describir como la única del Medio Oriente. ¿Qué tipo de información se bloquea? La definición de temas de seguridad que usa el censor es, según organizaciones de libertad de prensa como el Índice de Censura, notoriamente amplia. Cubre al ejército, a las agencias de inteligencia, los acuerdos de armamento, los detenidos administrativos, aspectos de la política exterior israelí y una larga lista de categorías adicionales que se ha ido expandiendo con cada conflicto. En la práctica, eso significa que cualquier periodista que intente escribir sobre el impacto real de los misiles iraníes en territorio israelí, sobre bajas militares en operaciones activas, sobre fallas en los sistemas de defensa aérea o sobre los detalles de las operaciones ofensivas contra Irán, debe pasar primero por el filtro de una oficina gubernamental que tiene incentivos para que esa información no sea pública. Cuando Al Jazeera fue expulsada de Israel en mayo de 2024, citando que su cobertura representaba una amenaza para la seguridad nacional, esa decisión no fue una anomalía. Fue la expresión más visible de una política mucho más profunda. El diario Haaretz, uno de los más prestigiosos de Israel, fue sancionado en noviembre de ese mismo año por publicar coberturas críticas de las acciones del gobierno. Periodistas israelíes independientes describen la situación como una presión constante, sistemática, donde la autocensura se normaliza porque el costo de publicar sin autorización puede ser legal y profesional. Lo que llega a las pantallas del mundo sobre el impacto de los ataques iraníes en Israel, sobre el estado real de los sistemas de defensa aérea, sobre las bajas israelíes en operaciones que cruzan fronteras, es una fracción de lo que ocurre. Una fracción curada, revisada y aprobada por una oficina de censura que lleva 80 años perfeccionando su trabajo. Nadie lo llama propaganda. Lo llaman seguridad nacional. La diferencia entre los dos conceptos, en la práctica, es a veces imposible de ver. Hecho número 3. Jordania disparó contra los misiles iraníes para proteger a Israel, y casi nadie habló de eso. La madrugada del 13 de abril de 2024 pasó algo que debería haber cambiado radicalmente el mapa mental que el mundo tiene del Medio Oriente. Irán lanzó el mayor ataque de drones de la historia, más de 300 vehículos aéreos no tripulados y misiles dirigidos contra territorio israelí. Era la primera vez en la historia que Irán atacaba directamente a Israel desde su propio suelo. El mundo se quedó sin respiración, esperando ver cómo se desarrollaría la respuesta. Lo que ocurrió en el aire esa noche fue una coalición que nadie había anunciado públicamente, que ninguna rueda de prensa había confirmado oficialmente, y que contradice décadas de narrativa sobre el aislamiento regional de Israel. La Fuerza Aérea Real de Jordania interceptó aproximadamente 20% de los drones lanzados desde Irán. Jordania, un país árabe con frontera directa con Israel, un país que técnicamente no tiene tratado de defensa mutua con Israel, un país cuyo rey, Abdalá II, habló esa misma noche con el presidente Joe Biden para decirle que las acciones de Jordania eran actos de defensa de su propio espacio aéreo y de su propia población, pero que en la práctica, con sus aviones de combate en el aire, con sus pilotos disparando contra misiles iraníes, estaba operando como escudo de Israel. El gobierno jordano se cuidó mucho de cómo formuló la situación públicamente. El canciller jordano Ayman Safadi dijo que Jordania respondería de la misma manera ante cualquier amenaza, viniera de Israel, de Irán o de cualquier otro país.
El rey Abdalá habló de proteger el espacio aéreo jordano y a los ciudadanos jordanos. La narrativa oficial evitó en todo momento decir lo que los hechos mostraban con claridad, que las Fuerzas Armadas de un Estado árabe estaban disparando en la misma dirección que los F-35 israelíes y los cazas americanos, que compartían objetivos, que en los hechos estaban del mismo lado. ¿Por qué importa esto? Porque la imagen dominante de la geopolítica del Medio Oriente que se vende en los medios occidentales es la de un Israel solo contra un mundo árabe hostil, flanqueado por Irán, que dirige desde las sombras a Hamás, a Hezbollah, a los Houthis y potencialmente a cualquier fuerza que quiera destruirlo. Esa imagen es conveniente para muchos actores políticos de distintas partes. Pero la noche del 13 de abril de 2024 mostró algo diferente. Mostró que los cálculos de los estados árabes de la región son mucho más complejos, que el miedo al expansionismo iraní es real y compartido, y que hay conversaciones, coordinaciones y alianzas tácitas entre capitales que oficialmente no se hablan, que tienen consecuencias militares directas. Estados Unidos también derribó proyectiles iraníes esa noche. Francia y el Reino Unido contribuyeron de distintas maneras a la defensa aérea. Pero la participación jordana fue la que más se subinformó, precisamente porque es la que más complica la narrativa simple. Cisjordania, que tiene lazos históricos y demográficos profundos con la población palestina, que ha alojado a millones de refugiados palestinos en sus fronteras, que públicamente critica con frecuencia las políticas israelíes, estaba disparando para proteger a Israel esa noche. Entonces, algo mucho más complicado que el mundo árabe contra Israel está ocurriendo en esa región. El rey jordano fue explícito sobre una cosa: la continuación de la guerra en Gaza y la inestabilidad en Cisjordania llevaría a más conflictos y que se necesitaba una solución de dos estados. No fue un endoso incondicional de Israel. Fue la expresión de un país atrapado entre presiones contradictorias, que calcula sus intereses de supervivencia en tiempo real y toma decisiones que nunca anunciará en titulares. Eso es política real. Y los medios, que necesitan historias con protagonistas y antagonistas claramente definidos, tienen dificultades para contar ese tipo de política. Hecho número 4. Irán avisó con 72 horas de anticipación antes del ataque de abril de 2024. La palabra que aparece en casi todos los titulares internacionales sobre el ataque iraní del 13 de abril de 2024 es represalia. Algunos la combinan con inesperado o sorpresivo. La imagen que construyen esos titulares es la de un Irán que en algún momento de la noche decidió lanzar 300 drones contra Israel de manera abrupta, poniendo al mundo en estado de pánico. Esa imagen es conveniente y dramática. También ignora un hecho que estaba en los cables diplomáticos semanas antes del ataque y que fue ampliamente documentado después. Irán le avisó a los países que albergaban bases militares estadounidenses con 72 horas de anticipación que el ataque se iba a producir. Lo hizo a través de canales diplomáticos indirectos. Según el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian, las partes involucradas recibieron el aviso y variaron en su descripción del timing exacto y del nivel de detalle que les fue transmitido. Pero el hecho central es que este no fue un ataque que brotó de la oscuridad. Fue un ataque que fue anunciado, esperado y sobre el que los actores regionales tuvieron días para prepararse. ¿Por qué haría eso Irán? La respuesta está en entender para qué servía ese ataque en términos estratégicos. El bombardeo israelí a la embajada iraní en Damasco el 1 de abril de 2024 había matado a 2 generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la CGRI,
incluido el brigadier general Mohammad Reza Zahedi, uno de los comandantes de élite de la Fuerza Quds. Eso era un acto de guerra. La obligación de respuesta era política, interna, religiosa e institucional para el régimen iraní. No responder hubiera enviado un mensaje de debilidad que podría haber sido más costoso que cualquier represalia. Pero Irán no quería una guerra total. Lo dijo explícitamente a través de sus canales diplomáticos. Según los propios enviados iraníes, el mensaje que transmitieron fue que Irán no estaba interesado en librar una guerra a gran escala. El ataque era una respuesta obligatoria, visible, pública, que permitía al régimen decir internamente que había respondido con fuerza sin cruzar el umbral que convertiría el conflicto en algo distinto. Fue un ataque calculado para ser defendido. Fue diseñado para que el mundo lo viera, para que los sistemas de defensa aérea lo interceptaran, para que las imágenes de misiles neutralizados en el cielo nocturno circularan globalmente. Y funcionó exactamente como estaba diseñado. Los analistas militares que estudian la lógica de la escalada controlada llaman a esto comunicación por acción militar. Es una forma de mandar mensajes que tiene consecuencias reales, pero que está calibrada para no desencadenar la respuesta máxima del adversario. Irán avisó a los países vecinos para que no se sintieran atacados. Mantuvo el umbral técnico del ataque justo por debajo del nivel que hubiera obligado a una respuesta devastadora israelí, y permitió que el teatro internacional de condenas, comunicados y llamadas de emergencia entre capitales siguiera su curso normal. Por eso, cuando los analistas israelíes dijeron después del ataque que las respuestas israelíes en abril de 2024 habían sido limitadas y señalaban un deseo de desescalada, no estaban leyendo una situación inesperada. Estaban describiendo la última ronda de un diálogo que ninguna de las dos partes quería que el mundo viera como diálogo. Dos potencias que se comunican a través de misiles controlados, que envían mensajes a través de ataques calibrados, que negocian el umbral de la guerra sin sentarse a ninguna mesa. Eso no significa que el conflicto no sea real. Los generales iraníes muertos en Damasco estaban realmente muertos. Los civiles alcanzados por misiles en distintas fases de este conflicto estaban realmente heridos o muertos. La destrucción de instalaciones nucleares, de bases militares, de infraestructura es real. Lo que no es real es la imagen del caos irracional, de la explosión ciega, del ataque sin preaviso. Lo que existe es una guerra que tiene su propia gramática, sus propios rituales de escalada y desescalada, y sus propias reglas no escritas que los actores conocen y los medios rara vez explican porque son difíciles de contar en un titular. Cierre. 4 puertas, 4 hechos que estaban ahí, documentados, verificados, disponibles para cualquiera que quisiera buscarlos. No son secretos de Estado, no son revelaciones de fuentes anónimas, son el apagón de Internet en Irán que Al Jazeera documentó desde el primer día. Son los números de censura israelí publicados por organizaciones de prensa. Es la participación jordana que Reuters y Haaretz reportaron aquella madrugada. Es la advertencia iraní que el propio canciller iraní describió en conferencia de prensa. El problema no es que la información no exista. El problema es la arquitectura de lo que se prioriza, lo que se repite, lo que se coloca en los titulares y lo que se entierra en el párrafo 12 de un artículo que nadie llega a leer. Las guerras modernas se libran en 2 planos simultáneos. El plano físico, con misiles, drones y objetivos destruidos, y el plano informativo, donde cada bando construye activamente la versión de los hechos que quiere que el mundo recuerde. Irán apaga la luz porque no puede permitir que el mundo vea el precio interno de sus decisiones. Israel censura
porque las democracias también tienen intereses que proteger y sistemas sofisticados para protegerlos. Jordania actúa en la oscuridad porque actuar en la luz le costaría demasiado políticamente. Irán avisa antes de atacar porque no quiere la guerra que sus acciones parecen anunciar. Ninguno de esos comportamientos es irracional. Cada uno tiene su lógica, pero juntos forman un rompecabezas que los titulares diarios nunca muestran completo. Lo que eso exige de quien quiere entender lo que está pasando no es más noticias, es aprender a leer las que ya existen de otra manera, a preguntar qué no está en la foto, a buscar los datos que están en el pie de página, a desconfiar de la narrativa limpia, la que tiene un héroe y un villano bien definidos, la que explica todo en dos frases. Las guerras reales no son así. Son complicadas, grises, llenas de actores con intereses contradictorios que se comunican de maneras que no aparecen en los informativos de las 8. Eso no las hace menos urgentes, las hace más difíciles de entender. Y entenderlas, aunque sea imperfectamente, aunque sea con más preguntas que respuestas, sigue siendo la única forma honesta de hablar sobre lo que está pasando.